Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se queda en la sombra, la conexión, que es muy real entre el TDAH y los problemas al escribir. A ver, una pregunta. ¿Sabíais que los problemas para escribir son, de hecho, una de las dificultades más comunes y que más perduran en el TDAH? Porque sí, siempre se habla de la falta de atención, de la hiperactividad, pero es que escribir puede ser una auténtica batalla diaria para muchísima gente. Y es clave entender el porqué. Y ojo, que no estamos hablando solo de tener mala letra, ¿eh? Fijaos en estos ejemplos. Lo que vemos aquí no es simple descuido, es el reflejo de una lucha interna mucho más grande, la de organizar los pensamientos, acordarse de la ortografía, poner las ideas en orden. Y bueno, este desafío tiene un nombre. Se llama disgrafía. Es súper importante que lo definamos bien. No es que nos esfuercen, para nada. Es un trastorno del neurodesarrollo, está reconocido. Y lo que pasa es que la habilidad para escribir está muy por debajo de lo que se esperaría por su edad y su inteligencia. Vale, ¿y esto cómo se ve en el día a día? Pues mirad, los síntomas más típicos son estos: errores de ortografía, fonológicos, mezclar mayúsculas con minúsculas, a veces incluso escribir letras como si estuvieran en un espejo, como la B por la D, también juntar palabras que van separadas o al revés, y sobre todo un proceso de escritura que es lentísimo, agotador, y quizá lo más frustrante de todo, textos súper desorganizados, donde las ideas no conectan bien. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué escribir es un reto tan grande? Vamos a meternos de lleno en la causa. Y la primera pista, que es la más importante, es que esto no es un problema de la mano, no es que no sepan coger el lápiz. La clave de todo está, como ya os podéis imaginar, en el cerebro, en la sala de máquinas. Es que, pensadlo un momento, escribir es una tarea complejísima para el cerebro. Exige un montón de lo que llamamos funciones ejecutivas. Ponedle que son como el director de orquesta del cerebro, las que organizan todo. Para que nos quede más claro, vamos a usar una analogía que funciona genial. Imaginemos que el cerebro es como un ordenador. El hardware sería la propia estructura del cerebro, su anatomía. El software serían esas funciones ejecutivas, los programas que nos ayudan a planificar, a organizarnos. Y el wifi, bueno, el wifi serían los neurotransmisores, la señal que hace que todo se comunique bien. Pues bien, en el TDAH lo primero que encontramos es, digamos, un problema de hardware. Se ha visto que hay un retraso de hasta un 30% en la maduración de una zona clave, la corteza prefrontal, que es como el centro de mando del cerebro. Es como si tuvieras un procesador muy bueno, pero que tarda más en estar listo para funcionar a tope. Y claro, a esto se suma un fallo de software. Los programas, como la memoria de trabajo, que es la que nos deja tener información en la cabeza mientras la usamos, o la inhibición, que nos ayuda a no distraernos y a controlar impulsos, pues no funcionan tan finos. Vamos a pararnos un segundo en la memoria de trabajo. Es como la memoria RAM del ordenador. Tienes un espacio limitado para trabajar con la información en tiempo real y es que es fundamental para cosas como razonar o planificar, que son la base para poder escribir algo coherente. Cuando esta memoria de trabajo falla, pasa eso de leer un párrafo entero y al terminar no tener ni idea de qué iba al principio. ¿Os suena? Pues ahora imaginad lo que es intentar escribir un texto manteniendo la idea principal, la gramática, la palabra que ibas a usar, todo a la vez. Es un desafío enorme. Venga, vamos a profundizar un poco más. Vamos a ver qué significa todo esto del hardware y el software a nivel de la química del cerebro, de las neuronas. Aquí es donde entra en juego el wifi de nuestra analogía. En un cerebro neurotípico, la señal de los neurotransmisores es nítida, es fuerte, pero en un cerebro con TDAH, los niveles de dopamina y noradrenalina, que son claves, son más bajos. Esto es como tener una conexión a Internet malísima, con mucho ruido en la señal, y claro, así es casi imposible concentrarse. En esta tabla se ve súper claro el resumen. En el cerebro, con TDAH, hay menos dopamina. La corteza prefrontal se activa menos de lo que debería cuando se enfrenta a una tarea, y las redes de neuronas no están tan bien sincronizadas. Y lo más importante de todo esto, no es una opinión, no es algo sutil, es una diferencia real, funcional, que se puede medir. Conclusión de todo esto, y es la idea clave con la que nos tenemos que quedar. No es falta de voluntad, no es pereza, no es que no quieran. Es, simple y llanamente, una diferencia en su neurobiología. Claro, y cuando entiendes esto, te cambia la perspectiva por completo. Dejamos de verlo como un fallo o un defecto y empezamos a entenderlo como lo que es, una manera diferente de funcionar que, lógicamente, necesita un enfoque diferente. Así que es el momento de tirar por tierra los mitos. Eso de que no se esfuerza lo suficiente o es que es vago, queda totalmente desmontado. La realidad, la que nos dice la ciencia, es que estas dificultades son el resultado de cómo su cerebro se ha desarrollado y de cómo funciona. Y aquí es donde todo encaja.
¿Qué pide la escritura? Pues justo lo que el TDAH dificulta. Pide planificación, organizar las ideas, y eso requiere funciones ejecutivas. Pide mantener la atención, filtrar distracciones. Pide memoria de trabajo para no perder el hilo, para recordar la ortografía. Y pide autorregulación para no frustrarse y tirar la toalla. Es que de verdad es la tormenta perfecta. Pero bueno, la buena noticia es que cuando entendemos la raíz del problema, podemos encontrar soluciones. Hay estrategias, hay apoyo. De hecho, para las familias que busquen un poco de orientación, en la bio hay un enlace para una sesión gratuita. Echadle un vistazo. Y para terminar, os dejo con una reflexión. Sabiendo que esto no es una elección, que no es un problema de actitud, sino de neurobiología, ¿cómo podemos cambiar el apoyo que ofrecemos? ¿Cómo cambia nuestra manera de enseñar, de entender y de acompañar a quienes viven con esta lucha a diario?